Las crisis nos llevan a cambios y seguido esos cambios son regresiones. Cuando inició el boom de los superhéroes teníamos una conceptualización sencilla pero efectiva. El héroe siempre como un faro de moralidad, la figura superior que inspira y protege, incluso superando sus crisis personales ante las cuales debería quebrarse. Son ejemplos de resistencia y sacrificio, y en ello siempre radican sus corazones, donde el tono correcto era más importante que la lógica o la complejidad de sus tramas y propuestas. Pero en la cresta de este boom, el género ya no se daba tiempo de construir estos valores, que en ocasiones ya estaban dados por hecho, y las películas, respondiendo a su éxito y formato de franquicia, empezaron a aspirar a macronarrativas episódicas donde la narrativa y la acción sustentaban su mera existencia. Se empezaron a hacer casi por inercia y supervivencia, complaciendo como entretenimiento seguro y con familiaridad, entregas anuales, continuistas, con personajes conocidos y queridos, seguros, y que prometen grandes eventos periódicamente, casi como temporadas de fútbol esperando campeonatos. Incluso en el hartazgo de la primera década, cintas y universos como Man of Steel y el DC de Zack Snyder se propusieron hacer respuestas que subvirtieron los cánones clásicos y sencillos del héroe, primero desde el tono y después desde el concepto. Superman de 2013 era un héroe hecho y derecho, pero en un mundo que aspiraba a ciertos realismos y situaciones que se tomaban mucho más en serio a sí mismas. Se le impregnó madurez, siguiendo los pasos de Nolan y una tonalidad en dirección, colores y mundos que se querían asemejar al real. Y eventualmente ese mismo universo trató de escapar de lo clásico y lo realista con directos cambios como hacer a este héroe un villano en su más grande evento. Una respuesta que me parece válida tras casi 20 años de ver lo mismo, de los mismos pilares y estructuras repitiéndose, donde lo único que te puede diferenciar sería el concepto de tus tramas. Como sabemos, la forma de ese intento fue un fracaso, y los posteriores esfuerzos de Warner de seguir los pasos de una igual moribunda Marvel, de nuevo, desde el concepto de elevar la trama a lo complejo, pero no necesariamente a lo bien hecho, fueron aún peores fracasos. La respuesta de la industria a esta decadencia fue una regresión. The Batman nos regresa a esos estándares temáticos donde el héroe tiene una crisis de identidad y lo que gana al final del viaje dentro de él son los valores que lo hacen un héroe inspirador por encima de la corriente humanidad normal. Claro, esa película es mucho más que eso, gracias a su forma y su dirección por parte de Matt Reeves. Es una apropiación del género policial, noir, con un guión que se inspira en Chinatown y que tuvo resultados afortunadamente tan impecables que hoy ha reformulado lo que los estudios quieren hacer. No es por ningún lado una película sencilla en forma, pero sí en sus aspiraciones y conclusiones, esperanza y valores. 2025 marca entonces un año en el que este género intenta reformularse, regresando a estas bases olvidadas entre tantos años de competencia. Tuvimos Thunderbolts, donde transforma a sus antihéroes en figuras heroicas y que aspiran a obtener los valores que no tienen o perdieron y que terminan representando lo que hace más de 10 años los héroes de Marvel no son: héroes. Su final es muy feo y corporativo, pronto un ensayo sobre eso, pero la idea es conservadora. Cuatro Fantásticos viene en la misma línea, presentando héroes adorados e incluso representados de manera más clásica y hasta más conservadora que su versión de 2005, que se adaptaba a esa época y era algo más de consumo. Los de ahora son héroes sencillos y aclamados, su marketing esforzándose en que esta sea la idea luminosa que te dejen sus promocionales. Y finalmente, Superman, la epítome de este esfuerzo en 2025. Todo en su marketing grita luminosidad, esperanza, valores de héroe y sacrificio. Desde la música que regresa a los temas de 1978, sus avances más tonales que de proponer la trama o conceptos, que al igual que los Cuatro Fantásticos, todo su esfuerzo va a la luminosidad, a la tripa, al sentimentalismo. Y la película evidentemente es eso. Exitosamente es eso. Es un relato sencillo que propone un mundo sencillo y caricaturesco, apenas pintado con elementos extraídos del mundo real como guerras de las que toma referencia. Pero hace esto con un tono que desde el inicio sabes que se va a permitir muchas libertades, pero que pone a su servicio esa sencillez para darle prioridad a los temas que va a tocar mediante el arco de su protagonista, donde entonces los personajes no son vacíos, pero sí aprovechan las aguas poco profundas de su mundo y trama para completar sus viajes. Sencillo no significa mediocre ni mucho menos vacío. Superman es una película altamente satisfactoria en su narrativa. Todos sus elementos se suman para contar la historia, con una dirección que sabe elevar esos momentos de interconexión de elementos, que sabe perfectamente cuáles son sus momentos más liberadores en el guión para enfatizarse con visuales o música, en lo cual ya sabemos Gunn tiene mucha experiencia. Claro que no propone una reinvención al género, no subvierte nada. Me sorprende incluso que se le exija hacer eso en el discurso inventado que tienen en redes sociales,
sociales, cuando, como dije, la tendencia que podemos ver este año y su propio marketing te prometen que va a regresar a las bases simplistas. Ese ahora es el juego de los estudios. El reinvento en todo caso es aceptar que entramos a una regresión en la forma de estas películas, donde el concepto de héroe siempre va a estar antes que su trama. O sea, sí se siente como algo de la primera década de los 2000, como algo de ese primer boom, pero hecho con la suficiente experiencia que se ha adquirido en 25 años para hacerlo con las notas correctas, estirar donde debes y restringirte de igual forma. Claro que tiene chistes o tramas incluso que no se toman tan en serio, ya sea por lo ligero o por la maleabilidad ante el sentimentalismo, tramas que terminan siendo vitales para soluciones a posteriori, pero el tono se los permite. Estas conveniencias irónicas, si bien pueden llegar a ser llanas en momentos, tienen cabida aquí, en la ligereza de la película. No rompen ni su verosimilitud, ni su propuesta de tono, ni la construcción narrativa del guión y sus giros. Y sobre todo no quitan satisfacción, porque los giros o momentos más importantes de la película están atados a los personajes y sus conflictos internos, especialmente Superman, no a esas tramas ligeras o maleables. En todo caso, las conveniencias están ahí para que se abran posibilidades para que existan estos momentos satisfactorios, pero jamás dentro de estos momentos en sí. Si la película es una crisis de identidad para Superman y cómo Lex Luthor le aumenta esa crisis explotando esa debilidad, entonces no se apuren que ninguna conveniencia está ahí para resolver la crisis de Superman, sino para mover la trama a lugares en los que le permitan eventualmente resolver esa crisis por sí misma. Y eso a nivel de guión no está mal precisamente. Lo mismo sucede con los personajes secundarios que tienen su arco al servicio del de Superman, y por ello son maleables. Una vez él supera su crisis, los personajes secundarios también lo pueden hacer, o pueden evolucionar. Y eso funciona porque Superman es el pilar moral de ese mundo. De eso va la película y su arco narrativo. Entonces ahí se permite Gunn tener licencias donde, como dije, el tono es más importante que la hiperlógica de una escena o conclusión de personaje secundario, donde conmover es más importante que sobreexplicar. Y si logra conmover, lo demás ya es secundario. Y sí, estoy hablando aquí de los personajes de Green Lantern y Hawkgirl, que podríamos decir que hay lagunas en su evolución, pero que debemos pensarlos como elementos al servicio de Superman, más que como personajes. Así están escritos. Y sí, tal vez alguna escena conectora podría mejorar su conclusión, pero no considero que la ausencia de eso le reste emotividad o impacto a dicha conclusión. Es como cuando Demon Slayer tiene guiones feos, pero sus escenas están tan bien entregadas que se lo perdonas, pero a un nivel menos exagerado que eso. Y Gunn logra conmover. Logra poner a una sala a aplaudir o exhalar, y no usando fanservice, sino por la genuina emoción de una escena bien hecha. No conocemos a estos personajes, es la primera vez que los vemos, y logra ganarse momentos y entregarlos de formas que películas con franquicias mucho más largas no lo hacen, al menos a nivel cinematográfico, musical, visual, donde logra conmover o satisfacer por las emociones o tensiones que libera en dado momento. Y esa es la satisfacción que nos debe un relato como este, uno simple, como Misión Imposible, como una película de acción, que hacen lo propio a su manera. Aquí James Gunn lo hace con sus elementos, con la emotividad humana que James Gunn sabe escribir. Una emotividad, sí, fácil de obtener, incluso manipuladora podría ser para algunos por la sencillez de sus recursos, es decir, que usa la música, la inercia de momentos victoriosos y esperanzadores, planos a reacción o inspiraciones desde las figuras cercanas como los padres, que es algo que usa bastante, pero no por ser recursos económicos son malos. Aquí pegan tan duro como todos los momentos emotivos en la filmografía de Gunn, sobre todo porque esa economía sigue respondiendo a una estructura de planting y payoff. No son solo visuales sueltos, tienen sentido y están planteados. Por eso el mismo final de la película es tan conmovedor. Responde a un sistema de imágenes planteado en la película, reinterpretado para hacernos ver cómo ha progresado el arco de Superman, contado en imágenes. La sala llora y tú sales sonriendo. Eso es obra de un guión en forma, bien escrito y bien intencionado. Y creo que eso es lo que la percepción positiva está recibiendo, que antes que nada es una película muy satisfactoria. Al principio sí me preocupaba la estructura, porque los primeros minutos se siente medio desbocada, tanto en ritmo como en el sentido de sus elementos y tramas que te va presentando. Inicia muy rápido, pero una vez notas el comienzo del segundo acto, la película ya está perfilada para un camino clarísimo. Ya conoces todos los elementos que intervendrán y a partir de ahí no decepciona porque claramente usará esos elementos y ya solo te lleva sorpresas en cómo intervienen. E incluso desde la forma cinematográfica, lo visual y lo sonoro, se entrega al espectáculo y la creatividad que el género sabe es posible. Repito, todo esto siempre al servicio de la inercia emocional del guión, al momentum. Ahora, si este es o no el Superman que debe ser Superman, es un debate que no me interesa. Superman es una propiedad intelectual y sus interpretaciones son tan válidas desde el de Snyder
Snyder, el de Gunn o el de Reeves o el de un videojuego, y solo los diferencian qué tan bien o mal está hecha cada iteración, pero Superman no debe ser algo. Cada versión es lo que es. A mí el de Snyder me gusta, al menos el de Man of Steel, pero el de Gunn es mucho más redondo, está mejor estructurado, los elementos que usa funcionan mucho mejor en su narrativa, por ende creo es mejor y muchísimo más potente y más conmovedor. Y ya está, eso es lo que a mí me preocupa en una nueva iteración de Superman, o de cualquier héroe o de cualquier personaje famoso. Tampoco me preocupa o quiero juzgar si esta película o la versión del personaje vive al hype, y a partir de ahí declarar si es buena o mala, porque eso es subjetivo. El hype es un fenómeno ajeno a la película. Los discursos que se hacen son ajenos a la película. La cinta cumple incluso lo que vende en su propio marketing, eso sí, pero estipular o juzgarla desde el fenómeno que la gente le adjudica, eso no está dentro de mi juicio o interés tampoco. E incluso como espectadores deberíamos regular nuestras expectativas más a la forma en que las películas de verdad quieren venderse y no al hype que se hace completamente ajeno a esas películas. Sería imaginarme una película y si no es lo que quiero, no me gusta. En lugar de primero ver la película y ver si cumple con lo que a ti te gusta ver en el cine o con la forma en que te gusta que se cuenten las historias y con la calidad que tú quieres. Con eso no sé si esta película llega a salvar a DC, pero créeme que lo próximo que saquen de este mundo y bajo la tutela de James Gunn, lo voy a ver porque espero disfrutarlo tanto como disfruté esta obra. Fue un buen piloto, una muestra de que en efecto James Gunn es capaz. Esto de acuerdo a mis estándares de consumo de ficción. Eso fue Superman para mí. No necesitaba que me regresara la esperanza de mi infancia y no sé qué, necesitaba que me conmoviera ahí en la pantalla con lo que tenía. Y lo logró, como honestamente lo ha logrado todo lo que ha hecho James Gunn desde Guardianes de la Galaxia. Porque entiende a sus personajes, entiende las necesidades de cada película que ha hecho y escribe y entrega acorde. Y creo que mientras siga haciendo eso, no nos va a fallar. Incluso aquí regula su humor. No es tan tonto como en Guardianes, ni tan oscuro como en Suicide Squad. Es el humor acorde a esta película de Superman. ¿Pero a ti qué te pareció? Déjamelo en los comentarios. He visto que la opinión está bastante dividida, pero divididas son 10 personas que genuinamente no les gustó, un montón de gente que como que le da pena decir que le gustó, y gente que le gustó al nivel de la locura porque ya estaban predispuestos a que les gustara al nivel de la locura. Pero me da curiosidad saber a ustedes qué les pareció. Y bueno, espero que les haya gustado este video, a ver si en el futuro le hacemos a Superman un análisis más extenso o algún tipo de video ensayo. Y esto fue Filmsplay y yo soy André, espero vernos pronto en un nuevo video, que será el de Thunderbolts. Esta es la escena final de Thunderbolts y está haciendo varias cosas preocupantes. 1. Está omitiendo un matiz perverso en sus personajes. 2. Está olvidando tramas y motivaciones enteras. 3. Está quitando ritmo, foco y peso al verdadero clímax de la película. Pero ¡hey! ¡Qué sorpresa! Siempre fueron los nuevos Vengadores. ¿Qué significará eso para el futuro?